Científico del Comité de Medicina Transfusional como vocal ejecutivo del mismo hospital. Miembro activo de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. También parte del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional e International Society of Blood Transfusion. Realizó los proyectos de investigación básico titulados Prevalencia de la hemoglobina patía S heterocigota en donadores de sangre aptos en el Banco de Sangre del Hospital Regional Presidente Benito Juárez de Lista en Oaxaca, bajo la dirección del doctor Eulelio Chagoy Vivaldó en el 2019. Prevalecencia de anticuerpos irregulares en pacientes transfundidos en el Hospital Regional Presidente Benito Juárez Lista de Oaxaca. También como investigador principal en el 2020, profesora del módulo del Banco de Sangre en el Diplomado en Actualización en Laboratorio de Análisis Clínicos en 2019, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, profesora del módulo Vigilancia Epidemiológica del curso postécnico de Enfermería en Salud Pública, organizado por la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISSSTE, con sede en la Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófanos del ISSSTE. Es profesora del módulo de Medicina Transfusional y Banco de Sangre de la quinta, sexta y séptimo seminario de titulación en áreas básicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAPJO, coautora del capítulo 14, Estandarización y Validación del Grupo Sanguíneo ABO Secretor, la resolución de discrepancias clínicas, que forma parte del libro Temas Selectos de Ciencias Químicas, Biológicas y de la Salud. Cuenta con 9 años de experiencia laboral en laboratorios clínicos, 1 año de biología molecular aplicada al diagnóstico de VIH por PCR y 11 años en el banco de sangre. Ponente nacional e internacional con temas en referencia a banco de sangre y colaborador en proyectos de investigación biomédica e inmunohematología en el Laboratorio de Investigación Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAPCO. Maestra, pues es todo suyo el, la pantalla y aquí estoy con usted. Muy buenas tardes a todos. Nada más, dígame si sí se ve mi presentación, por favor. Se ve perfecta, maestra. Y ya estamos grabando Correcto. también. Ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los riesgos químicos, prevención, control y respuesta efectiva. Soy la química Montserrat Morales Mecinas y el día de hoy hablaremos acerca de este tema, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar. Nosotros estamos en constante eh, en nuestro ambiente siempre vamos a estar rodeados de sustancias químicas. En sí, el objetivo de esta presentación es pues capacitar al personal sobre el reconocimiento de peligros químicos, las vías de exposición, la prevención de riesgos y primeros auxilios ante incidentes químicos en el entorno de salud. Pues, ¿qué son los peligros químicos en esencial? Los químicos como tal, son sustancias que nos pueden causar un daño inmediato o puede ser un daño crónico. Esto es debido al estar en contacto con ellos, ya sea de manera que nosotros tengamos alguna sustancia química y esta sustancia química emita ciertos gases o en su defecto, cuando tenemos contacto directamente con la piel, nos puede causar una quemadura en la parte de la epidermis en este tipo por el uso de este tipo de sustancias. También debemos de tomar en cuenta que al menos nosotros que somos químicos y trabajamos en el laboratorio clínico, trabajamos en el banco de sangre o aquellos personal médico y paramédico que está en contacto con diferentes sustancias, pues también puede tener un riesgo el estar utilizando muchas veces. Recordemos que en muchas ocasiones al utilizar todas estas sustancias, principalmente ahora que fue la pandemia de COVID-19, pues estuvimos viendo que se necesitaba hacer, muy aparte del lavado de manos, que era muy frecuente, el uso de soluciones en gel que contenían cierta cantidad de lo que es el alcohol isopropílico, el hacer la desinfección de las superficies con lo que era hipoclorito de sodio. Entonces también todo eso no solamente lo debemos de manejar directamente con las manos, ¿no? En algunas ocasiones se tiene que utilizar un equipo de protección como tal. Cuando hablamos específicamente de diferentes solventes en el área química, nosotros tenemos
un reglamento como tal para el ingreso del laboratorio, en el caso de nosotros, el uso de la bata como tal, el uso de guantes. Actualmente pues existen de diferentes materiales los guantes, va a depender mucho del tipo de sustancia que estemos manejando. El guante más conocido a veces que se utiliza en la parte clínica es el guante de látex. Sin embargo, el guante de látex como tal no es no es un guante que sea como de mucha calidad por el hecho de que si nos cae alguna sustancia que sea ácida o que sea muy básica, por así decirlo, al estar en contacto con la sustancia puede perforar esa sustancia del guante de látex y a su vez nos puede causar alguna quemadura o alguna herida a través de la epidermis, por ejemplo, de las manos. Para este tipo de reactivos también nosotros utilizamos otros materiales de guantes, por ejemplo, el guante de nitrilo. Muchas veces somos alérgicos a lo que son los guantes de látex. La segunda opción sería utilizar los guantes de nitrilo. Igualmente, a pesar de que todas las cajas de este tipo de guantes diga que son de nitrilo, pues hay de diferentes grosores como tal y pues también va a haber diversas marcas, ¿no? No todas las marcas van a tener el mismo grosor o van a contar como con la calidad para en el caso de estar en riesgo con este tipo de solventes. Sin embargo, cuando son guantes de nitrilo de muy buena calidad, y por cuestiones éticas no vamos a mencionar las marcas, para que no entremos en un conflicto de intereses. Este tipo de solventes al caernos sobre este tipo de guante, se van a resbalar completamente y no van a provocar esa perforación o el que se deshaga este tipo de materiales y nos pueda causar alguna herida o algún daño a nivel de la piel. Entonces, dentro de todo lo que son los ejemplos de los reactivos de laboratorio, pues podemos tomar en cuenta que vamos a tener desde solventes, podemos tener algunos gases, específicamente los que se utilizan en la cuestión de anestesia, los limpiadores, como ya les comentaba, muchas veces dentro de lo que nosotros no sabemos, a veces mezclamos sustancias, no solamente en la parte del trabajo, sino en el día a día cuando estamos en nuestros hogares. Es muy importante tomar en cuenta el leer todas las indicaciones que trae cada uno de estos solventes. Nosotros en la parte química, cuando manejamos todos este tipo de reactivos que son específicamente para uso exclusivo en el laboratorio o que sean ciertas sustancias que vienen concentradas, recordemos que muchas veces en el laboratorio tenemos una sustancia que viene, digamos, en grado analítico y nosotros podemos tomar de esa sustancia de grado analítico para hacer diferentes diluciones de esto siempre y cuando lo permita. En algunas ocasiones, pues las diluciones se tendrán que hacer directamente con agua destilada o dependiendo lo que nos indique el fabricante. El fabricante también en algunas ocasiones no solamente da la opción de utilizar agua destilada, sino que también en la parte que nosotros utilizamos este tipo de solventes, pues manejamos otros tipos de agua destilada, como la bidestilada, la tridestilada, para poder hacer este tipo de diluciones. Y también, pues, o sea, la importancia de siempre conocer las etiquetas, las fichas de los datos de seguridad, que en la mayoría de estos reactivos que son de grado analítico, nos va a marcar con cierto código de colores y con ciertos números si este tipo de reactivos ponen en riesgo a nuestra salud. Asimismo, pues tenemos que ir leyendo si nosotros en el hogar o incluso en lo que es en los hospitales necesitamos este tipo de reactivos, pues es muy importante leer las indicaciones que nos dan cada uno de los fabricantes. Es cierto, muchas veces compramos los reactivos y directamente las sustancias químicas las utilizamos sin a veces leer las indicaciones. Muchas veces estas sustancias, como les decía, sí pueden hacerse diluciones, ya sea, por ejemplo, el tipo de limpiadores pueden ser con agua destilada en el caso de que se utilice para grado médico. En algunas otras ocasiones se los permite hacer con agua potable y también tomar en cuenta que tengan esa relación que les permite el fabricante, porque si nosotros no utilizamos correctamente o diluimos también de más estas sustancias químicas, puede que pierdan el grado de efectividad, por ejemplo, hablando o utilizándolos como son los desinfectantes.
Entonces, son cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Asimismo, pues, o sea, al estar en contacto con todas estas sustancias, pues nosotros vamos a tener un grado de exposición. Recuerden que muchas veces, aunque sea pequeña la cantidad a la que estamos expuestos, pero si es de una manera continua, puede tener algún proceso que haga que nosotros pues nos podamos enfermar a un largo plazo. En la parte de cuando hablamos de una exposición respiratoria, es principalmente la inhalación de algunos vapores. Recordemos que algunos reactivos en la parte de que nosotros trabajamos en los hospitales, en los laboratorios clínicos, pues vienen muchos en polvo. También recordar que algunos de estos que vienen en polvos o que vienen en formas que en la química lo denominan lenteja como tal de cada uno de estos reactivos. También recordemos que dentro de los ambientes en los que nosotros estamos rodeados, también hay un porcentaje de humedad. Muchas veces, si nosotros también no tenemos el cuidado de tapar correctamente todo este tipo de sustancias, pues las sustancias lo que pasa es que se pueden hidratar. Y cuando nosotros necesitemos nuevamente este reactivo, la mejor ya no va a cumplir con el 100% de las características que nos menciona el fabricante para poder hacer diferentes diluciones. Los ejemplos clásicos de este tipo de reactivos, al menos que nosotros utilizamos en el laboratorio clínico, son los agares con los cuales nosotros hacemos algunos medios de cultivo, al igual que nosotros preparamos otras soluciones que también nos sirven para hacer desinfección en el área de bacteriología, como lo que es el fenol. El fenol también viene en una característica que son lentejas, se ve como si fueran unas lentejas como de vidrio, pero realmente es cada uno de estas sustancias químicas que ya lo compactaron de esa manera para que se pueda hacer el pesaje de esta cantidad que yo necesite de ese reactivo y después pasarlo a hacer una dilución. Recordemos también que no todas estas sustancias van a ser diluidas como tal en lo que es una solución acuosa, sino que también debemos de revisar lo que nos indiquen los fabricantes. Algunas otras sustancias pues van a utilizar otro tipo de solventes. Sin embargo, como les vuelvo a recalcar, siempre es muy importante leer las indicaciones que nos da cada uno de estos fabricantes y saber qué es lo que nosotros podemos hacer en caso de un accidente. La parte de la cuestión de inhalación de vapores, nosotros en la parte de química manejamos campanas de flujo laminar. Estas campanas de flujo laminar tienen un sistema en el cual va a haber una extracción de todos esos gases. Esta campana tiene que llevar una conexión en la parte superior y que permita que estos vapores puedan salir directamente, digamos, al ambiente, porque el hecho de estar en el mismo ambiente pues puede generar intoxicación. En algunas ocasiones pues también nosotros tenemos que utilizar algunos otros solventes, por ejemplo el alcohol isopropílico que se utilizó muchísimo en esta etapa de cuando pasamos por la pandemia de COVID-19, tiene un olor característico como tal. Sin embargo, lo mencionan que el estar muchas veces a estar en el contacto con este alcohol isopropílico puede provocar la irritación de lo que son las mucosas. Entonces, también eso tomarlo en cuenta. Hay otros solventes. A mí, por ejemplo, en la parte cuando estuve en el laboratorio de química analítica, apoyando a los compañeros de ahí del laboratorio, pues manejaban mucho lo que es algunos solventes como es el amoníaco. Entonces el amoníaco directamente es otro de los solventes que si nosotros no tenemos la precaución como tal para el manejo, tiene un aroma genera unos vapores que son realmente con unos aromas muy penetrantes e igualmente puede haber las cuestiones de inhalación de esos vapores, pero el hecho que sea de una manera directa, pues o sea, hasta las personas mismas sienten como si se estuvieran asfixiando por hacer el acercamiento en el momento que se están abriendo todos estos tipos de reactivos, pues es la inspiración como tal de lo que es el solvente y en este caso, pues o sea, sí puede causar un daño, a lo mejor no un daño permanente, pero sí momentáneo, porque no están respirando
realmente lo que es el oxígeno, que es lo que lleva la función de la parte pulmonar, del intercambio de gases, oxígeno por dióxido de carbono, y lo que nosotros estamos esperando son gases de lo que es amoníaco. Entonces, el amoníaco como tal no tiene una función en la parte de la vía respiratoria, sino que sí vamos a nosotros a generar ciertos componentes, pero en otras vías como tal, y entonces todo eso debemos de tomar en cuenta. Cuando nosotros hablamos de una exposición de manera cutánea o ocular, esto es que tengamos contacto directo de esta sustancia química o de este polvo como tal directamente en los ojos. Este punto es muy crítico porque la mayoría de veces que nosotros estamos en el laboratorio o compañeros que están, a lo mejor los médicos están en quirófano, enfermería y eso, no utilizamos gogles. Los gogles son muy importantes en diferentes procedimientos que nosotros hacemos en el día a día en la parte del trabajo. Y si nosotros lo pusiéramos desde el punto de vista que cuando hacemos algunas cuestiones en casa ni siquiera tomamos en cuenta el utilizar los gogles. Los gogles son una protección muy completa que podemos tener. Si es entendible, por ejemplo, las personas que utilizamos lentes, pues a veces dicen, pues ¿cómo me pongo los gogles, no? Entonces tendremos que buscar las diferentes opciones que hay. Algunas veces las mismas ópticas pues manejan un tipo de gogle que son parecido a los lentes. Se tienen que mandar a graduar en caso de que necesitemos un tipo de graduación, pero también debemos de tomar en cuenta que no todos tenemos el mismo problema a nivel visual. Entonces habrá personas que tengan miopía, tengan astigmatismo, tengan ambos problemas o algún otro problema a nivel de la vista. Entonces lo que sugieren muchas veces es de que se utilice el gogle que es completo. Es un gogle que es como si fuera como una máscara que pues, o sea, que cae de manera hermética. Ese tipo de goles, pues, lo estuvimos viendo mucho a la mejor en la época del COVID-19, porque realmente, si ustedes veían las fotografías de todos los compañeros que estuvieron al frente de la pandemia, pues quedaban con esas lesiones a nivel de la cara, en la parte baja de lo que es los ojos, cerca de los maceteros, por estar con este tipo de goles casi toda la jornada, entre de 6 y 8 horas. Entonces, también debemos de tomar en cuenta que sí nos puede servir para cuidarnos, pero también debemos de evaluar cuál va a ser el riesgo-beneficio de utilizar este tipo de gogles. Normalmente ahorita cuando ya ha disminuido mucho esta cuestión de lo del COVID, o sea, sí lo utilizamos en el momento que se están haciendo los procedimientos, principalmente se deberían utilizar en el caso de que estuviéramos manipulando ciertas muestras, no solamente las muestras de sangre, muestras de plasma, sino que también sería muy importante que aquellos compañeros lo estuvieran manejando directamente en la cuestión que es eh, cuando se manejan otro tipo de muestras, como serían las muestras de orina, las muestras de heces, en algunas ocasiones en quirófano, cuando están haciendo algunos procedimientos quirúrgicos, también sería muy importante que nuestros médicos y nuestras enfermeras también utilizaran gogles, porque en algún momento de ciertos procedimientos, pues puede salpicar ciertos remanentes de lo que es sangre y les pueden tocar no solamente directamente en los ojos, hablando en la cuestión cutánea u ocular, sino también en las cuestiones que puedan salpicar esas pequeñas gotas de sangre como tal en lo que es la cara, incluso pues o sea, sí pueden salpicar en otro lado. Recuerden que las personas que están en quirófano, estamos en el laboratorio o en el banco de sangre, es el uso de la bata como tal. También en algunas ocasiones, pues hay uniformes que son de tipo como quirúrgico que permiten que aquellos líquidos no se absorban directamente en este tipo de telas. Sin embargo, son repelentes a líquidos como tal y también eso les pueden servir. Cuando hablamos de las ingestiones orales y accidentales, este es un punto muy crítico. ¿Por qué? Nosotros cuando no tenemos el conocimiento de cómo hacer el manejo de todo este tipo de sustancias, en algunas ocasiones, y es a veces visto en el día a día, en nuestras cuestiones laborales,
muchas veces aquí en el hospital compran los que son los bidones de cloro o de proclorito que se utiliza para desinfectar las diferentes áreas en las que nosotros trabajamos como tal. Pero ese bidón grande que a veces es de 3,5 litros o un poco más grande, 10 litros, hasta de 20 litros, he visto yo, hacen alícuotas. Una alícuota es como poner un poquito en un botecito e ir repartiendo a nuestros diferentes trabajadores que se dedican a la parte de la limpieza en estos centros de trabajo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros no tenemos los frascos que sean que específicamente que cumplan con las indicaciones que nos especifica el fabricante. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? A veces en el botecito que tomamos agua más chiquitito, por ejemplo, el de 250 mililitros, pues se nos hace muy fácil, terminas de tomar el agua y entonces, pues ya queda el bote vacío y empiezan a hacer el vaciado de las alicuotas, por ejemplo, del hipoclorito. ¿Qué sucede? En algunas ocasiones los compañeros sí tienen esa curiosidad de rotular este tipo de botecitos como tal, que es cloro, o que es pinol, o que es alguna otra solución que sea para limpieza como tal. Y realmente aquí en el hospital, pues no manejamos como que no hay muchos niños en la mayoría del lugar que llamamos hospital. Sin embargo, recordemos que nosotros contamos con un servicio de pediatría. Sé que en el servicio de pediatría, pues a veces está el padre o el tutor cuidando a estos pequeñitos, pero si por alguna cuestión no estuviera y nosotros de manera accidental haciendo las limpiezas y eso colocáramos este tipo de botes, podemos generar un accidente, ¿no? Principalmente la ingestión que se denomina accidental en este tipo de pacientes. Entonces también es ver cuánta cantidad tomó de este líquido, en qué momento lo hizo, realmente pues si esa solución estaba diluida, si estaba así directamente como la hacen en el frasco. Y también debemos de tomar en cuenta que dentro de las indicaciones del fabricante que nos menciona acerca del hipoclorito, el hipoclorito sí lo podemos hacer en pequeñas alícuotas o vaciarlo en pequeños vasitos, pero los vasitos tienen que ser un vaso que no sea transparente, que no sea de vidrio y que sea transparente, porque el hecho que le toque directamente la luz lo que va a hacer es degradar ese hipoclorito como tal. Entonces son puntos que también son críticos. Lo correcto es no utilizar ningún envase que haya sido previamente de una bebida, aunque nosotros veamos que ese vasito es de un plástico grueso, o sea, todo eso no, porque también cada uno de los frascos que ya vienen hechos de fábrica como tal, en los que vienen contenidas estas sustancias, pasaron por un control de calidad y saben que esa sustancia no va a tener un degradamiento al contacto con ese frasco en el cual ya viene de manera especificada por su fabricante. Sin embargo, si nosotros ponemos en contacto con algún otro vasito, botecito que nosotros encontremos, no sabemos, nunca tenemos como la precaución de ir revisando cada uno de los botes que nosotros pues manejamos en el día a día también. Recordemos que traen un código, viene un triangulito con un código, te viene diciendo si es PET, si ese material que tienes, donde venía tu solución que tú utilizaste, es otro tipo de plástico. Entonces también recordemos que debemos de verificar todo eso. Si lo vamos a hacer en alícuotas, si lo vamos a repartir para nuestros trabajadores y eso, buscar por lo menos un frasco que sea de la misma calidad, que se le sugiere muchas veces de los mismos fabricantes que mandan los bidones grandes o que les compran los bidones grandes, pues pueden hacer pedir, ¿no? De que les compren algunos que ya vienen en pequeños. Hay muchos de los limpiadores que se ven muy curiosos, que ya vienen en frascos como muy, muy pequeños y que pueden ser llevados por los compañeros de manera muy fácil y también no exponiéndolos a ellos a que tengan algún incidente como tal. Pueden hacer el vaciamiento en ese tipo de recipientes. También debemos de tomar en cuenta que el frasquito de la alícuota pequeña de este reactivo, pues no nos va a servir para siempre, sino ya después de un tiempo que nosotros veamos que hay la degradación del plástico, si tiene ya fisuras, si se está derramando, y todo eso, es momento de cambiar ese tipo de frascos y pedir otro nuevo con tal de que no vayamos a exponer no solamente
directamente a nosotros, sino también a nuestros compañeros. Y lo más principal, todos en algún punto de la vida nos creemos químicos y eso es porque hacemos la combinación de diferentes sustancias y esto puede incrementar la toxicidad. ¿Cuál es lo más básico que hacemos? No solamente a veces en el hospital, ya sea de manera accidental o lo hacemos nosotros en casa, muchas veces mezclamos el ácido muriático, que es un ácido clorhídrico en una concentración baja, no directamente a la concentración que vienen los frascos que son directamente de grado analítico y con el hipoclorito de sodio. Entonces, muchas veces está lavando el baño, se echan los dos, si es que los echamos directamente, si tuvimos curiosidad, pues lo vaciamos todavía en un recipiente de agua y entonces se empieza a generar estas reacciones químicas y se empiezan a soltar diferentes gases que son tóxicos para nosotros, que ha pasado muchas veces, o sea, suena a chiste o incluso la gente hace memes de estas situaciones de que al hacer estas mezclas pues empiezan a oxidar todo este tipo de gases y hasta pueden llegar a desmayarse y quedarse tiradas ahí en el lugar. Muchas veces es eso como el meme que hacen, ¿no? De que mezclé cloro con ácido muriático y pues me quedé tirado en el baño. O sea, realmente son cuestiones que a lo mejor suenen muy chuscas desde ese punto de vista, pero son cuestiones muy graves porque si fue muy alta cantidad, pues si está uno solo en ese espacio, nadie nos va a poder auxiliar de una manera rápida, ¿no? Entonces, también es todo eso, si ustedes lo hacen en casa, eviten, por favor, lean las indicaciones que trae cada uno de estos frascos en las etiquetas que manejamos con todo este tipo de solventes, entonces no la combinación, habrá cuestiones de ciertos reactivos que sí te lo permitan, la mayoría de los que son de venta, digamos, hacia todo el público, traen las indicaciones, te explican el modo de uso, si lo puedes utilizar de manera directa, si lo puedes diluir con agua, con qué cantidad de agua lo vas a diluir y cuánto le tienes que poner de la solución para que tú puedas hacer correctamente tu limpieza, ya sea en las mesas de trabajo, en el caso de pisos, por ejemplo, cuando se tiran por nosotros que manejamos muestras de sangre en el laboratorio o en el banco de sangre, sí te especifican ciertos protocolos que tienes que primero colocar el hipoclorito, dejar aproximadamente lo que son 5 minutos y ya de ahí puedes retirar con una solución que tenga que tenga lo que es un poco de agua y ya después con eso puedes ir enjuagando o incluso te va a decir si puedes, o sea, sumergir cierto paño como tal, porque recordemos que también igual no todos los paños van a ser de la misma calidad y eso nos va a permitir como tal hacer la limpieza correcta. ¿Qué otras combinaciones suceden? Hay una Maestra, combinación, sí, me dígame. comentan que si está corriendo su presentación, siguen en No, vías de exposición. seguimos en vías de exposición. Es lo que yo les estoy diciendo. Ajá. Gracias. Sí, seguimos en vías de fusión. Hay una cuestión, pues cuando hablamos de los que tenemos mascotas, ya sea perritos o gatitos o algún tipo de mascotas, venden algunas soluciones que ya dicen que están mezcladas cloros con jabón. Realmente, pues no son ni tanto buenas para las mascotas ni tanto buenas como para nosotros, ¿no? Entonces, lo ideal, por ejemplo, muchas veces, ¿qué pensamos primero? Si hizo sus necesidades fisiológicas la mascota, pues que echamos a veces primero cloro o el agua con el hipoclorito como tal. Entonces, en el caso de cuando son orinas de lo que son perros, los gatos a veces son más limpios, ¿no? Porque si ustedes les ponen el arenero, ellos hacen ahí sus necesidades fisiológicas. Pero en caso de los perros, ¿sabes cuándo son perros machos y van marcando, 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 marcando? Muchas veces tenemos la idea que el limpiar ese tipo de orina de los pacientes, que diga, perdón, de los perritos, con eso nosotros vamos a tener lo que es una limpieza súper profunda, pero ¿qué pasa? Se mezcla la parte de que genera ciertos componentes de amoníaco, como es la orina de los perros, con el cloro, y en vez, o sea, sí podemos a lo mejor ver que queda limpio, pero ¿qué sucede? A veces ese lugar de marcaje del perro, pues queda con la parte de ciertas sustancias que tienen ellos mismos,
que preservan ellos como para hacer el marcaje y van a seguir marcando en el mismo lugar. Entonces también tomar en cuenta eso, no es lo correcto que muchas veces te explican en la parte de cuestión veterinaria es de que pues si están la orina del perro, lo que pueden poner es primeramente bicarbonato, el bicarbonato lo que va a hacer es la cuestión de la absorción, el bicarbonato en este caso sería una base, ¿no? Recordemos que los ácidos quedarían como el ácido clorhídrico, el ácido acético, el vinagre, porque mucha gente también es muy afecta a veces a utilizar el vinagre para hacer limpieza. No digo que esté mal, de hecho es un ácido acético, el vinagre que viene en un grado muy degradado, no es igualmente como un ácido acético de grado analítico, por así decirlo. Entonces, en este caso, pues se ponen el bicarbonato y después pueden limpiar directamente con agua, incluso sí les permite de que pongan ciertas cantidades de lo que es vinagre de manzana y con eso les van a permitir el hecho de que puedan dejar limpio ese lugar, ¿no? Otra cosa, cuando se tiene un poco de más presupuesto, pues o sea, se pueden utilizar otros solventes que son solventes de limpieza enzimáticas y eso también igual con la previa revisión de lo que dicen del modo de empleo, entonces nosotros ya podemos hacer la limpieza como tal de esos lugares. En los casos de los efectos de salud, todo químico nos puede provocar un daño. ¿Qué sucede? Que va a ser de diferente manera o de diferente grado en cada persona. Todas las personas, por ejemplo, puede ser que incluso hagan algunas alergias y no solamente hablando de cuestiones de solventes de manera líquida. Muchas veces cuando nosotros manejamos algunos jabones, hay jabones que en lo particular se me hacen jabones que tienen muchos químicos. Hay otro tipo de jabones que son más, hablando específicamente para lavar lo que son las prendas de vestir, otros jabones que hasta te maneja ciertos puntos que son biodegradables o que son como más amigables con el ambiente, pero ¿qué sucede con otros? Si nosotros estamos en contacto con ciertos jabones como tal para principalmente lavar las prendas de vestir, muchas veces lo que sucede y las personas que tenemos alergias, pues nos empezamos a enronchar o se nos ponen las manos rojas, se nos empiezan a descalapelar las manos y todo eso. Entonces son efectos que son de manera inmediata que muchas veces se presenta con eso. ¿Qué hay? Irritación. Toda la parte roja que nosotros veamos en la piel va a ser una irritación. ¿Qué sucede? En algunas otras ocasiones no solamente va a ser la irritación, sino va a provocar lo que se denomina rubor, que entonces va a quedar esa parte rojita. En algunas otras personas, el hecho de estar con muchos solventes o con, por ejemplo, cuando abusamos del hipoclorito, ¿qué sucede? Huele todo el ambiente hipoclorito y que puedes empezar a sentir mareos, dolor de cabeza. Entonces son esos efectos inmediatos que podemos tener con este tipo de solventes, que otra cosa que nos causen alguna quemadura. En el caso de cuestiones de cuando utilizamos algunos ácidos, hay ácidos que se denominan ácidos fuertes, hay otros que se denominan ácidos débiles. Los ácidos fuertes como tal son, el más conocido es el ácido clorhídrico, existe el ácido sulfídrico, asimismo pues hay ácidos débiles como les mencionaba que era el ácido acético, que el que nos venden muchas veces en el supermercado es el vinagre como tal, entonces también es un ácido, pero es un ácido débil y en las cuestiones de la venta que hacen este tipo de tiendas o este tipo de fabricantes es un ácido como tal que va a ser con una concentración un poco más baja para que sea de uso para las personas. ¿Qué podemos tener en el caso de los efectos crónicos? Principalmente con lo que estamos relacionados son aquellos que nos pueden producir un cáncer. ¿Por qué? Porque va a haber ciertos reactivos que a lo mejor el estar en contacto con ellos va a hacer que haya alguna mutación a nivel de lo que es el ciclo celular y el ADN. Entonces, en este punto debemos de tomar en cuenta eso. ¿Qué podemos decir en el grado cuando trabajamos nosotros en los laboratorios, principalmente en el laboratorio de biología molecular? En el laboratorio de biología molecular es la cuestión cuando trabajamos extracciones de DNA de manera manual, primero se hace la extracción del DNA, posterior a ello nosotros hacemos unos corrimientos en geles
de polacrilamida o agarosa, que también son ciertos químicos que son como, imaginen los geles como las gelatinitas, pero con ese cierto tipo de producto para poder realizar este tipo de geles para poder hacer corrimiento de algo que se llama electroforesis. Entonces van conectados directamente a cámaras que se denominan cámaras electroforéticas que tienen los polos positivo y negativo. Nosotros lo conectamos directamente a la corriente y empieza a ver el flujo de la corriente. Todo aquello, o sea, nosotros debemos de saber qué carga va a tener lo que nosotros vamos a ver a nivel de la extracción. Por ejemplo, cuando hablamos de extracción de DNA, pues el DNA tiene una carga negativa, tiene que correr hacia la parte positiva, se colocan las muestras, pero ¿qué creen? Como es una sustancia que a la vista no se ve, no, yo le tengo que poner un colorante para que yo pueda ver el corrimiento de esa muestra. En este punto pues, se utiliza cloruro de tidio. El cloruro de tidio claramente lo dice en la nota del marbete de este colorante, que es uno que es cancerígeno. ¿Y qué sucede? El contacto directo con la piel, pues sí te puede causar un daño, no en el momento que haya un cáncer, sino que a lo mejor ciertas estructuras van a cambiar la estructura del DNA y por ende, pues puede haber una proliferación. El cáncer como tal siempre está muy relacionado con algunos factores genéticos, pero también está relacionado con aquellos factores ambientales y dentro de ello está específicamente todas esas sustancias químicas con las que nosotros tenemos contacto. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hablamos en efectos de la salud, cuando hablamos de un daño hepático, cuando hablamos de un daño renal? Que, por ejemplo, muchas personas pues intentan a veces quitarse la vida. ¿Qué sucede? Pues utilizan muchas veces este tipo de químicos, que no sería lo correcto, que puede ser, dependiendo de la dosis que ellos utilicen, pueden tener un daño mínimo, un daño hepático, un daño renal e incluso hasta la muerte, ¿no? En el caso de daño hepático, pues puede ser que esa sustancia que hayan estado consumiendo, pues no les empiece a afectar la función hepática. Recordemos que la función hepática es muy compleja como tal, no solamente la cuestión de la parte de las funciones hepáticas que se denominan la transformación o el metabolismo de los fármacos principalmente. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Muchas veces, a pesar de que somos personal de salud, pues también nosotros a veces nos autorrecetamos cosas. Entonces el hecho también de estar tomando muchos medicamentos, no tomemos directamente como una sustancia química como limpiadores. Sin embargo, los medicamentos también vienen de precursores químicos y estos precursores químicos como tal han sido aprobados por las diferentes entidades que existen para todo lo que es ensayos clínicos, ¿no? Entonces pasaron por una fase primaria, una fase secundaria, una fase terciaria, por así decirlo, y finalmente si ese fármaco no causó un daño a esas poblaciones que permitieron participar y ver los efectos de cada uno de ellos, pues entonces ya sale al mercado. ¿Qué sucede? Muchas veces pues abusaban mucho del paracetamol, abusaban mucho de las aspirinas, abusamos de X o Y fármaco y a lo largo del tiempo les puede causar un daño a nivel hepático. Recordemos que la parte del daño a nivel hepático como tal, puede ir por grados. Hay una vía cuando se estudia la parte de lo que es el hepatocarcinoma, existe una vía que se denomina la vía de Hedgehog. Entonces tenemos el hepatocito, cuando producen esos diferentes cambios, el hepatocito que era redondito pasa a ser a una célula más puntiaguda, que por eso los investigadores le pusieron eh, las células de Sonic Hedgehog, porque si ustedes conocen la caricatura de Sonic, que ahorita está muy de moda, es un monito que tiene como piquitos de color azul. Entonces está relacionada con eso. La vía de Hedgehog se altera, primero pues presenta la hipertensión portal, luego cuando no hay un seguimiento como tal y sigue causando ese daño en el hígado, pasa a cirrosis y finalmente si llega a una situación más compleja, pues podemos tener personas que tengan hepatocarcinoma. No solamente hablemos de la cirrosis y todo eso por un daño crónico por el consumo de alcohol, que también está muy relacionado con eso, pero también, o sea, es el daño hepático que te puede dar
a una cirrosis. La cirrosis como tal es como si se hiciera una costra en todo ese órgano, de tal manera de tratar como de curarse, y finalmente cuando empiezan a proliferar esos tumores malignos es porque algo alteró toda la cuestión de la parte del ciclo celular, que había ya a la mejor, se le fue a la parte de los checkpoints del ciclo celular, que estaba revisando, esta célula está bien, pasa al siguiente nivel, esta célula está mal, pasa a apoptosis, que es una muerte que se le da a ese tipo de células por una vía que se denomina de las caspasas, y pues elimina porque ya no nos va a servir. Sin embargo, si en algún punto de que esos cuidadores en el checkpoint no hacen correctamente su trabajo, pues se puede pasar a lo mejor una célula maligna, y las células malignas lo que necesitan es tener los suficientes nutrientes para poder proliferar, y de ahí podamos tener un cáncer. Cuando hablamos de daño renal específicamente, el riñón es uno de los órganos que es muy extraordinario desde mi punto de vista, porque no solamente hace la fase de la filtración como tal, de los diferentes, de filtrar todo aquello que sí le sirve y que ya no le sirve al cuerpo, así en generalidades, sino que también tiene otras funciones, como por ejemplo sería tener la función de producir a grandes rasgos lo que es la eritropoyetina, y la eritropoyetina está relacionada con la producción de los eritrocitos. Si ustedes han escuchado muchas veces, pues, de las personas que tienen diabetes, pues pueden tener al final una de las consecuencias, que es tener una falla renal como tal, que se va vendiendo en grados dependiendo de cómo esté la función renal, y esa parte la ve específicamente el nefrólogo. Entonces, hablando de la función renal, si el riñón ya no va a funcionar al 100%, puede funcionar a un porcentaje, pero ya no va a ser de la manera correcta toda la eliminación o la extracción de aquellos metabolitos que le sirvan. Y finalmente, cuando pues ya es una falla renal que es lo que es agudo es que va a ser en el momento y va a dejar de funcionar. Y cuando hablamos que es crónico, es que va a ser gradualmente. Entonces, hay un punto como tal donde ya no se puede eliminar todo aquello que nosotros hemos estado consumiendo, hacer la parte, como digamos, de la limpieza de todo lo sucio del cuerpo. Entonces, también todo eso es muy importante, porque también hay fármacos que dañan el riñón. Entonces, tener mucho cuidado, principalmente hay fármacos, hablando específicamente de antibióticos, si no mal recuerdo, son los aminoglucósidos, que pueden tener un daño a nivel renal de manera crónica, e incluso aquellos que ya tienen un daño renal, está contraindicado dar este tipo de fármacos para que no se vaya a acelerar el daño de ese riñón. Entonces, tomar en cuenta todo eso, pues son efectos crónicos, no van a suceder de la noche a la mañana, va a ir de manera gradual, pero pues evitemos o estar en contacto con este tipo de sustancias, o incluso con algunos fármacos que nos puedan dañar específicamente el hígado y el riñón. Son órganos súper importantes, al igual que otros, pero principalmente recordemos, el hígado va a ser como el metabolismo de todo aquello que nosotros estemos consumiendo. La parte renal, hablando específicamente de fármacos, es como la vía de la eliminación como tal de lo que no nos sirva. Y también, que es otra cosa muy importante, registrar los síntomas relacionados con cada una de las exposiciones. Porque ¿qué hacemos? Muchas veces decimos, es que me salieron ronchas, y lo pasamos por alto. Es que me duele la cabeza, pero no sé por qué pasó, y resulta que ese día estuvieron manipulando, por ejemplo, lo que es algunos solventes, y no utilizaron una campana laminar, de flujo laminar. Entonces también es entendible, ¿no? A veces las situaciones que hay en los sistemas de salud, que no se cuenta a veces con toda la infraestructura, pero si vamos a estar manipulando todo este tipo de soluciones, sí es importante hacer las solicitudes. ¿Por qué? Porque tienen que buscar el sustento. Por ejemplo, la norma del laboratorio clínico es muy clara, ¿no? Para ciertas áreas sí se debe de haber campanas de extracción. Entonces, ver las especificaciones que nos pide la norma, todo eso, entregárselo a mi jefe inmediato, mandarle copia a la mejor a mi coordinador, y así sucesivamente. Porque el problema no solamente va a ser en la cuestión de salud y que impacten ustedes, sino que en la parte normativa, recuerden que en las cuestiones hablando de hospitales y laboratorios, nos rige la COFEPRIS, y de repente la COFEPRIS aparece, y si tú no cumples con ciertos puntos, te va a hacer
es una notificación de manera por escrito, te va a dar cierto número de días para que se pueda resolver ese punto y vuelven a hacer otra segunda inspección. Entonces, recordar todo esto, si no contamos con ciertas cosas, pues tener el sustento y decir, ustedes me van a dar el soporte de que pueda yo manejar esto, tiene un riesgo, el riesgo es tal y tal y tal y tal, y tener el sustento para poder pedir lo que nosotros necesitemos en nuestros centros de trabajo. ¿Qué debemos de hacer en la prevención de los riesgos químicos? Pues se tienen que sustituir estas sustancias peligrosas y sí ha sucedido. No crean que es algo que lo pasan por alto. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio de micología utilizamos 2-dimetilsulfóxido. Ese 2-dimetilsulfóxido nos servía para poder ver ciertas estructuras micológicas, específicamente cuando hablábamos de lo que era el diagnóstico de misetomas, que está relacionado con hongos específicamente, que te van a alterar toda la parte, lo que son las extremidades, tanto de brazos como de pies, y empieza a haber una alteración y un crecimiento así feo que se denomina a veces en otras patologías como elefantiasis. Entonces, eso también al tomar las muestras o cuando tenían actinomicetomas por algunas bacterias que causan la alteración de todos los miembros pélvicos, no solo de la manera física, sino también en la cuestión motriz, pues teníamos que tomar las muestras y principalmente este tipo de muestras eran como esférulas, ¿no? Por el tipo de microorganismo que estaba involucrado, el Maestra, dimetil. se fue su pantalla. Ah, sí, apenas me acabo de percatar. Sí, Permítame. no, no se preocupe. Eh, Hay una pregunta de uno de los participantes, dice, cuando Dígame. clínicamente te lo inyectan en el hospital y afecta, ¿cómo puedes restaurar el músculo u órgano? No sé Ahí, exactamente a qué es esa sustancia. ahí en ese punto yo creo que deben de comunicarlo directamente con la persona, primero la persona que te pidió la administración de ese medicamento. Y segundo, ver en qué momento y si fue la vía adecuada para la administración de ese medicamento. No podemos decir directamente, este procedimiento tiene que seguir, porque directamente ese procedimiento como tal se lo va a decir el médico, qué es lo que tiene que hacer, pero sí lo tienen que informar. Incluso cuando hablamos en intoxicaciones por medicamentos o por algunas otras cuestiones, se tiene que informar tanto a quien nos suscribió el medicamento como a COFEPRIS. COFEPRIS tiene un número específicamente de donde se puede hacer el informe de todo este tipo de daños para verificar, porque muchas veces recordemos que ahorita han pasado diversos incidentes, no sé si recuerdan ustedes el incidente que sucedió con las embarazadas en Durango, donde estaban ciertos materiales que se utilizaban en este tipo de embarazadas para llevarlas a las cesáreas o a los alumbramientos de sus embarazos, estaban relacionados porque estaban contaminados por una cepa de Fusarium. Entonces, todo este tipo de daño siempre se tiene que informar a la persona que nos haya dicho que teníamos que administrarnos ese medicamento. Y obviamente la persona que te haya dicho debe tener un título y una cédula. No se vale que porque mi comadre, mi vecina me dijo que lo tomara, ¿no? Entonces, todo debe tener un sustento para que se pueda actuar de manera inmediata. Muy bien, vamos a proseguir. En este caso, cuando les hablaba de este reactivo, el dimetilsulfóxido, pues se dieron cuenta que muchos de las personas, de los químicos que trabajaban con este tipo de reactivo, empezaban a tener ciertos daños, entonces se empiezan a retirar todo este tipo de sustancias y se van cambiando por otras que causen menos daño, pero si puedas obtener los resultados que obtenías en un inicio con este tipo de pruebas. Lo más importante, el EPP, y yo creo que esa parte fue crítica en el COVID-19, ¿no? En toda la pandemia de COVID-19 era utilizar nuestros guantes. Bueno, acá lo menciona como lentes, pero realmente son los gogles, las mascarillas. Recordemos que no todas las mascarillas son iguales. Hay mascarillas que son de grado médico, las que nosotros conocemos, que son específicamente de un material que no permite el paso de ciertos microorganismos como tal. Después siguen aquellas que son las mascarillas para lo que son los que denominan N95, KN95, cada una de ellas trae sus especificaciones de para qué sirven. No es lo mismo estar trabajando con ciertos solventes y que te pongas un cubrebocas, digamos, normal y que puedas manipular,
sino que hay otras que son mascarillas específicas que son para gases, ¿no? Entonces, durante el COVID también yo vi mucho eso, ¿no? De que muchos compraron máscaras, pero algunas máscaras eran específicamente para solventes químicos y no tenían la función para microorganismos. Entonces, también todo eso lo debemos de revisar antes de comprar nuestro material, si es que nosotros lo compramos o si también nosotros somos personal que se dedica a la compra de los insumos, pues verificar y tener esa comunicación con nuestros compañeros, con los que están en el laboratorio, en el hospital, en enfermería y ver, ¿no? O sea, conforme a tu norma, qué es lo que tú necesitas, porque yo podría comprar a lo mejor el más barato, pero ¿qué creen? Si el más barato no funciona para la función que tiene cada uno de ellos en el hospital, nos vamos a meter en un problema. Y eso también, si por alguna cuestión hay personas que son muy hábiles en la cuestión legal, puede haber hasta una demanda, los pueden demandar y todo eso, pues para verificar realmente que el material que se esté comprando, si es que directamente el instituto es el que te da el material, pues entonces cumple con la calidad que se necesita. ¿Qué otra cosa? Que haya la ventilación adecuada en los lugares y la limpieza de superficie. Muchas veces la ventilación no es adecuada. Estamos en lugares cerrados. Por ejemplo, acá la oficina donde estoy es un lugar cerrado como tal. Entonces, cierto tiempo, pues tenemos la puerta abierta, se ventila todo eso para que nosotros podamos trabajar. Y no solamente para los riesgos químicos, también eso lo vimos para microorganismos. Recordemos que en las temporadas, cuando hace más frío, las decembrinas, por así decirlo, tenemos no solamente riesgo ahora de COVID, tenemos influenza, muchas veces olvidamos ponernos las vacunas de la influenza, pero en este punto siempre es importante platicarlo directamente con nuestros médicos, porque al igual de que nos pueden servir a unos, a otras personas por la fórmula que tienen cada uno de estas vacunas, pueden que les produzca una alergia. Principalmente las personas que tienen alergia tienen que verificar de qué está hecha cada una de estas vacunas y de ahí el médico tiene que valorar si esa vacuna es la correcta o no es la correcta que se le debe de administrar. Recuerden que también en vacunas hay diferentes, hechas de diferentes formas, por ejemplo, la más actual del COVID, que era pues de RNA, hay otras que tienen aquellos microorganismos que están atenuados, muchas veces este tipo, cuando son de microorganismos, pues también tenemos que ver en qué fueron proliferados esos microorganismos. Muchas veces contienen albúmina, hay personas que son alérgicas a la albúmina, todo eso se debe de tomar en cuenta. Asimismo, pues tener la capacitación continua y la correcta señalización. ¿En qué lugar vamos a tomar ese tipo de capacitaciones como lo estamos haciendo ahorita en este momento y pues señalar correctamente cómo tiene que ser el uso de esas sustancias? Por ejemplo, hablando específicamente aquí en el banco de sangre o el laboratorio o en los hospitales, nosotros lo que tenemos una señalización correcta es para el retiro de los residuos patológicos biológicos infecciosos, que es el RPBI. A pesar de que no es directamente un riesgo químico, está relaciona más con un riesgo biológico, pero así como están marcadas las rutas para que se pueda retirar estos residuos como tal, también debería haber una para hacer el retiro de los residuos químicos. ¿Qué sucede, por ejemplo, en las facultades de química? Nosotros manejamos ciertos laboratorios de química, química orgánica, química analítica, entre otros. Cuando nosotros teníamos las prácticas de química analítica, es a veces hacer titulaciones de cuestiones que son muy químicas, por así decirlo, y teníamos que llevar a puntos equivalentes y todo eso. Utilizas ácidos, utilizas bases, haces tus cálculos primero de manera escrita, ahora sí en papel, y posteriormente haces la práctica. Pero ¿qué sucede? Con todos esos remanentes que hay, tienen que tener lugares específicos para desecharlos. No se vale tirarlos en la tarja de laboratorio. ¿Por qué? Porque muchos son solventes químicos. Ustedes a veces no saben que otras cosas las han estado echando a nivel de la tarja, entonces pueden provocar un accidente. Y ha habido accidentes como tal, ¿no? A veces cuando somos estudiantes, muchas veces no ponemos atención en lo que nos están diciendo las indicaciones y podemos provocar accidentes. Hace, creo que como 3 semanas, fue que hubo un accidente en la Universidad de Guanajuato, si no mal recuerdo, por el hecho de que no manejaron correctamente los solventes que les dieron para una práctica. Y retomando el punto de la eliminación, en los laboratorios de química siempre nos tenían bidones, ¿no? Específicos. Este es bidón para residuos
ácidos, este es bidón para residuos básicos. Y ya cada quien sabía dónde tenía que tirar los residuos y hay un punto donde los mismos compañeros que están ahí en el laboratorio o los encargados del laboratorio tienen tinas grandes de ciertos materiales específicos, porque no en cualquier lado podemos vaciarlo, y de ahí se hace la neutralización hasta que quede en un pH 7 y teniendo un pH 7 que es un pH equivalente al que tiene el agua, entonces ya se puede tirar a la tarja, pero mientras no. Y lo primordial, evitar alimentos y bebidas en las áreas. Este punto es bien crítico porque a veces no hacemos caso a eso. Nosotros pensamos que es porque nos regaña nuestro jefe o porque no quiere que comamos o todo eso. Recordemos que ahorita pues hubo la ampliación, ¿no? Para la mayoría de los trabajadores, específicamente rama paramédica, excluimos a los administrativos, pero pues a ellos pues ya les, ¿no? Entonces nosotros tenemos derecho a 30 minutos de ir al comedor y por eso está el comedor como tal, con las instalaciones para que tú te sientes, te den tu platito, tu vasito, tú muchas veces tienes que llevar tus cubiertos, pero así evitas estar comiendo en áreas. ¿Se imaginan ustedes de que, por ejemplo, yo trabajara en el área de microbiología y pues resulta que pues ya llegó mi hora del almuerzo, por así decirlo, y me siento yo a comer en el área de microbiología y ni siquiera limpié las superficies, sino ahí donde trabajé, puse mis cultivos, puse muestras de orina, puse muestras de heces, o sea, no va a haber una contaminación cruzada y lo que menos queremos es poner en riesgo a las personas. Y no solamente hablando de microorganismos, sino también puede haber el riesgo de que haya alguna sustancia que pueda a veces. ¿Qué hacemos? Muchas veces compramos algún sándwich eso, y se pone en la superficie como tal, ni siquiera a veces tenemos un plato y a lo mejor ahí limpié o pusieron fenol. Entonces puede haber una intoxicación por eso. Las bebidas como tal, igualmente no lo hagan. Yo sé que a veces es un poco tedioso salir del área que estamos trabajando a ir a tomar agua hasta el área donde está permitida, pero háganlo de manera correcta. No se enojen, háganlo por su salud, porque al final de cuentas, si hay una repercusión por esa acción que no hicimos correctamente, la responsabilidad es nuestra y no del instituto. Entonces, si, por ejemplo, ese riesgo me llevara a un cáncer o algo, y si a lo mejor fue por una mala manipulación o porque no seguí las indicaciones que me había dado mi inmediato superior, entonces directamente es un daño colateral de algo que yo hice. Entonces, para tomar en cuenta todo este tipo de situaciones. A ver, prosigamos. La respuesta inmediata y los primeros auxilios, aquí hay algo bien importante. Muchas veces los compañeros de enseñanza en nuestros diferentes institutos nos imparten lo que son cursos de primeros auxilios, pero a veces no podemos, no asistimos, a veces son gratis, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Dígame, Ricardo. No, es que no había cambiado su presentación. Ok, Le agradezco. ya. Es muy importante que nosotros pues sí tengamos por lo menos un curso de primeros auxilios. ¿Qué piden aquí, por ejemplo, en el banco de sangre? El personal que está en el banco de sangre, principalmente el que hace el sangrado de los donadores, debe tener no solo un curso de primeros auxilios, sino de RCP. No sabes en qué momento se te pueda poner mal a alguien, ¿no? Entonces, sí es importante, por ejemplo, saber qué hacer, ¿no? En el caso de inhalación, pues tienes que mover a la persona a un lugar donde esté ventilado y pueda respirar. ¿Qué pasa cuando hay contacto con la piel? Verificar si realmente el lavado con agua es lo primero que debemos de hacer, porque en algunas ocasiones puede ser que la misma agua con la mezcla de lo que haya caído en la piel y eso pues le cause más daño. En los ojos, sí, eso es muy importante. Antes de pasar del contacto de los ojos, antes en los laboratorios había regaderas. Yo recuerdo todavía que cuando estuve como eventual en el laboratorio clínico, la regadera estaba en el pasillo. Sí es cierto, a veces decimos, ay, pues la regadera, ¿no? Y pues muchas veces no se purgaba la regadera, le ponían en la parte de arriba la cadena para jalar y todo eso. O sea, las cuestiones que se pusieron por seguridad para nosotros en el laboratorio y eso es por algo. No es para estar jugando y sí se le tiene que dar el mantenimiento, porque ¿qué sucede? Les cae ácido clorhídrico, les cae, no sé, SOS, algún otro reactivo que sea muy básico y les vaya a quemar la bata. Es para eso la bata, para que la bata reciba los primeros daños y no sea directamente en el cuerpo de nosotros que estamos trabajando en este tipo de áreas. Y de ahí, pues, o sea, si
la primera parte del primer auxilio te dice que debe ser el lavado inmediato con agua, pues puedes poner a la persona y le jalas a la regadera y pues lo bañas, con tal de que no tenga más daño o el daño sea más severo. Entonces también eso es muy importante, verificar que también lo que tengamos a la mano para hacer este lavado inmediato con agua esté funcionando, que tengamos agua, si es cierto, ahorita hemos estado en unas situaciones críticas porque pues, o sea, por el mal uso que se le ha hecho durante todos los años del agua, pues nos estamos acabando el agua, ¿no? Ese es otro punto. En caso de ojos, pues también enjuagar. Acá, por ejemplo, no hemos visto lavaojos, ¿no? Y realmente pues son cosas que se tienen que gestionar. Pues tener el lavaojos, o sea, igualmente cada semana darle el mantenimiento correcto al lavaojos y para cuando haya algún accidente, que esperemos nunca lo haya, enjuagar 15 minutos con el agua y avisar al médico o llevar al compañero a urgencias. Cuando son ingestiones, pues tenemos que saber qué cosa fue lo que ingirió y llevarlo a la parte de urgencias, o si no están cerca no están en el hospital, pues acudir directamente a urgencias en un hospital. Esto es bien importante. En química se da mucho hace algunos años hacer el pipeteo de las sustancias como tal, con las pipetas serológicas que eran de cristal y con la boca. Ahorita eso ya está prohibido, no se debe pipetear con la boca, existen perillas las cuales te va a permitir hacer el aspirado de estas soluciones y te da la opción, tiene otro puntito como tal, donde te permite que con eso puedas retirar la solución que tú estás aspirando. Y asimismo, cuando son derrames químicos, por ejemplo, en la cuestión de derrames químicos, lo que yo me acuerdo que pues ya van a ser casi 10 años como tal, fue lo del 2017. Cuando fue el terremoto del 2017, sí hubo derrames químicos a raíz del terremoto y fueron dados muchos de estos en la Ciudad de México, específicamente, si no mal recuerdo, la localización fue en la Roma Norte o en Roma Sur, de ese lado. Entonces también cuando son derrames químicos debemos saber qué se está derramando y cómo podemos actuar. No todos son iguales. Por ejemplo, cuando hay derrames con ciertos alcoholes y hay la chispa, en algunas ocasiones hay unas llamas que se denominan llamas azules. Entonces no se ve la lumbre como tal, así como vemos la llama roja en un incendio, sino la llama es azul y hay que tener mucho cuidado porque a veces por actuar sin saber cómo hacerlo, se pueden quemar las mismas personas. Entonces, todo esto sí se tiene que tener los números de los auxilios. Si ustedes han observado cuando van a lo mejor ustedes viajando en carretera, a mí me ha tocado mucho que voy, a veces cuando viajaba mucho en carretera, pues iba yo viendo, ¿no? Las pipas, todo lo que pasa, traen el triángulo y traen un código y traen ciertos, dibujos, por así decirlo, que eso te permite, o sea, saber si, o sea, si esto se voltea, que a veces no lo queremos, pero sí pasa, ahí te dan a veces en la parte de donde viene la pipa rellena de ese tipo de solvente, te da un número de emergencia al que tú debes de llamar para que pueda llegar el personal que está autorizado y capacitado para auxiliar a esas personas. ¿Qué otra cosa sucede cuando son este tipo de accidentes? Pues cierran las carreteras. Normalmente eso yo lo he visto más últimamente en carreteras, se cierra la carretera, si es cierto, estás ahí varado 3, 4 horas, pero las personas que están capacitadas saben perfectamente cómo actuar. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, pues hacer el cerco, no permitir pasar a nadie. Si es algún solvente o algo que ponga en riesgo a las personas, pues retirarlas como tal. Recordemos que también hay químicos que son en gases. ¿Cuál es el más conocido? El gas butano, uno de ellos, o el gas metano, que también esos pueden provocar explosiones cuando estamos cerca de algo que sea fuego como tal. Entonces también hay algo que es bien importante, que muchas veces no los mencionamos, no se debe fumar en laboratorios, en hospitales, porque también nosotros estamos en contacto con oxígeno. Acá, por ejemplo, en el hospital, ¿qué utilizamos muchas veces cuando la parte de la saturación de oxígeno de un paciente es baja, se le conecta el tanque de oxígeno a cierta presión y va pasando el oxígeno y le va ayudando a la saturación de oxígeno al paciente? Entonces, por lo tanto, el oxígeno, recuerden que para que se haga la combustión, y esto es algo bien básico que lo aprendemos desde secundaria, pero a veces lo olvidamos, necesitamos el oxígeno para generar la chispa y se haga la parte de la combustión. Entonces, el oxígeno como tal, cuando hay fugas de oxígeno, avísenlas y reporten, avisen a su jefe, avisen a mantenimiento, a quien tengan que avisar, con tal de que
vengan a arreglar eso, porque uno nunca sabe qué tanta presión tenga, qué tal si no solamente somos las personas que estamos adentro del hospital, hay gente que se dedica a trabajar afuera de los hospitales vendiendo comida, tienen los anafres y eso puede generar un accidente, una expulsión, y la verdad no queremos que pasen ese tipo de cosas. Y pues para finalizar la parte, pues o sea, prevenir todos este tipo de accidentes es clave, ¿no? Para evitar estos accidentes típicos químicos como tal, y pues debemos de ver no solamente por la salud de los trabajadores, sino también la de nosotros, porque nosotros somos trabajadores y que debe de estar primero la salud encima de cualquier sustancia química. Sí, a lo mejor la solución más cara del mundo, pero la solución más cara del mundo se puede conseguir el dinero y se puede comprar nuevamente, pero su salud no tiene precio. Y el punto principal, hay que promover la cultura de tener la seguridad, saber qué hacer con todas estas sustancias, es el día a día, estamos rodeados de química, o sea, tenemos que saber cómo funcionan, tomarnos ese tiempo, ¿no? De leer las instrucciones, qué es lo que dice, por algo traen instrucciones, modo de uso, cada una de estas sustancias, todas las cuestiones. Ahorita estamos muy abiertos a tener acceso a Internet casi en todos lados, desde nuestro celular, cualquier cosa podemos meternos en el Google o en el buscador que sea su favorito, le pueden poner, ¿no? ¿Qué significa una llamita en una sustancia química? Y les va a dar, ¿no? Todas las especificaciones, o incluso si tienen el nombre del químico, le pueden poner el nombre del químico como tal en Google y le piden ficha técnica y les va a botar la ficha técnica. Las fichas técnicas no solo vienen en inglés, la mayoría a veces sí vienen en inglés, pero por el hecho de que se venden a nivel mundial, están traducidas a diferentes idiomas. Entonces, también tomar en cuenta eso, en caso de que tengamos alguno de estos tipos de problema, pues avisar a nuestros jefes inmediatos para que ellos nos apoyen y nos indiquen cómo se tiene que hacer el tipo de respuesta. Y lo principal, dependiendo del tipo de riesgo al que estemos implicados, pues debemos de actuar. Si te cayó en las manos y eso, y si te puedes enjuagar con agua, hazlo directamente con agua. Si cayó en los ojos, 15 minutos, estando que haya el flujo de esa agua como tal, en caso de que ustedes no tengan los lavadores de ojos o los limpiadores de ojos como tal, si en caso de que les cayera directamente en las batas o eso, pues empezar a retirar todo eso, porque si está quemando, recuerden que puede romper la parte de algunas telas. Sí es importante decir que en cuestión de materiales que debemos de utilizar a lo mejor en el trabajo en la parte hospitalaria deben de ser principalmente de algodón, porque son aquellos que son como más lentos que se puedan ir quemando como tal. Que sucede a veces el mismo material que de las batas y eso, pues no es a veces al 100% algodón, es un poco más caro a veces el algodón, hacen mezclas, saber también de qué están hechos nuestros materiales que nosotros utilizamos o que nos da el instituto, para tener en cuenta cómo actuar en su momento. Y cuando son cuestiones de daño por inhalación, verificar cuál es el gas que se está inhalando y cómo debemos de actuar. Si son gases que realmente con una chispa esto puede explotar, que es la realidad, pues o sea, hacer el retiro de la gente, ¿no? Hace algunos años, yo soy muy afecta a ir a natación, ¿no? Entonces hace algunos años, yo iba a una escuela de natación que está aquí cerca del hospital y hubo una fuga de gas. Entonces, en el momento actuaron en esa institución, nos sacaron a todos, llegó Protección Civil, llegaron los bomberos, verificaron, quedó todo en orden y nos volvieron a dar el acceso. Pero realmente son cosas que se tienen que actuar en el momento para evitar una desgracia. Entonces, eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, pues espero poder resolver algunas de sus dudas, y cualquier cosa, pues de todos modos les voy a dejar aquí con el maestro Ricardo, les voy a dejar un correo electrónico, igual me pueden mandar correo electrónico, yo más o menos en 24 horas les respondo, y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Maestra Monserrat, le agradezco mucho su participación. Sí hay una pregunta en el chat. Dice, ¿tiene una relación de sustancias que no deben mezclarse para el uso del personal de limpieza? Sí, principalmente lo que nunca se debe mezclar es lo que es
hipoclorito, el cloro que nosotros le llamamos, y con el ácido muriático, que es es un ácido clorhídrico que viene diluido. Genera gases muy rápidamente e incluso utilizar de manera excesiva el cloro también eso puede afectar, irritar no solamente las narinas en la parte de la vía respiratoria, sino también puede irritar lo que son las conjuntivas. Muchas gracias, maestra. Una felicitación de nuestro compañero Muchas consultor en gracias. protección civil, Alfonso Lamadrid, que dice que es una excelente presentación y con gran conocimiento. Muchas Antes de gracias. que se retire, maestra, voy a compartir su correo electrónico, permítame, para que cualquier información adicional que quieran darle, la puedan compartir directamente. Voy a Sí, también, muchas gracias. permítame, ¿Mm? ok, ya se ve en pantalla. Quiero aún externarle nuestro agradecimiento. Quiero compartir con usted el reconocimiento que le otorgan nuestras autoridades de la representación estatal del ISSSTE en Oaxaca por su participación en la plática a distancia denominada Riesgos Químicos, Prevención, Control y Respuesta Efectiva, que espero estar el lunes entregándosela personalmente. Muchas gracias. Esto que Pues menciona en la química, Rebeca, aquí en el chat, de tener el kit de emergencia de ARN y acerrir por cualquier derrame en laboratorio también es muy importante. Igual ir verificando más específicamente, no solamente por las cuestiones químicas, sino también verificar, por ejemplo, los que estamos en laboratorios de microbiología, ahí siempre estamos con los mecheros encendidos casi la mayoría de la jornada. Tenemos una conexión al gas como tal y es estar al pendiente y que también se haga las revisiones de las mangueras en las cuales están conectadas, hechas estas conexiones de gas, porque a veces se trabaja, y en el día a día a veces nosotros como operativos también a veces no verificamos eso, o sino también ver la manera de que haya alguien que se dedique a hacer ese tipo de verificaciones y no puede ser por lo menos una vez por semana, por lo menos que la hagan una vez al mes, porque ese sí es también uno de los riesgos más críticos que tendríamos en la parte del laboratorio clínico. No tengo directamente ahorita alguna lista, Adriana, de la relación de sustancias que no se deben mezclar, sin embargo, no sea malita, mándeme un correo electrónico, se la buscamos y se la hacemos llegar, igual se la vamos a hacer llegar aquí al maestro Ricardo para que la tengamos todos, y igual así como dice en la química Rebeca, el monitoreo del agua, porque pues tenemos cisternas. Sí, en el caso del monitoreo de agua como tal, se tendrían que hacer los estudios microbiológicos y hacer los estudios químicos del agua. Aquí es bien importante que les diga que el laboratorio que les vaya a hacer este tipo de estudios sí esté capacitado y cuente con la infraestructura para hacer este tipo de monitoreos, porque muchas veces nosotros por querer ayudar estamos en el laboratorio de microbiología y queremos hacer este tipo de monitoreos y muchas veces no sabemos ni cuáles son los puntos de corte para microorganismos o en su defecto la calidad que tenemos del agua y más que nosotros pertenecemos a un hospital. aquí es importante y quiero comentarles, existen más de 9 millones de sustancias químicas. Si ustedes tienen sustancias químicas en su centro de trabajo o en su hogar, la mayoría de ellas en los envases originales cuentan con sus instrucciones de emergencia. Ahí mismo indican cuáles no combinar. Pero si es en su centro de trabajo, es muy importante que tengan las guías técnicas donde se va a manifestar los riesgos que presentan cada una de ellas. Cualquier sustancia que se genere va a tener un riesgo, sea mínimo o de mortal. Entonces es muy importante que ustedes reconozcan cuáles son estas sustancias y de manera preventiva, como nosotros le llamamos los códigos amarillo, deben tener sus fichas para la atención de la emergencia. Quiero aprovechar para felicitar a nuestros compañeros del Hospital de Durango que hicieron su simulacro por el Día Nacional de la Preparación y Respuesta Química, precisamente por una emergencia química con fenol. Muchas felicidades. Algo que no me pregunté y se me hace muy raro, si va a haber constancias, sí va a haber constancias de participación. En un momento más les voy a poner el código QR, solo van a estar abiertas por el día de hoy y se va a verificar también con la relación de participantes que se genera con el mismo Microsoft Teams.
Maestra Montserrat, le agradezco mucho de verdad el apoyo que nos ha brindado. Un honor que seamos compañeros de la misma institución aquí en el estado de Oaxaca y pues agradecerle infinitamente su apoyo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan excelente tarde. Muchas gracias igualmente. Voy a poner la lista, voy a terminar la grabación y voy a poner para el pase de lista.